Atención Colombia, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco fue citado por la Corte Suprema de Justicia. Pues el señor ministro acudió allá, rindió testimonio durante 4 horas y afirmó que nunca ha dado órdenes irregulares. Textualmente dijo él: yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien. Entonces, ¿por qué Olmedo López sigue manteniéndose en eso en los medios? Porque cuando fue a la Corte Suprema de Justicia, ahí sí se le hizo así y no dijo nada. Pues la diligencia se adelantó por los señalamientos que hizo en su contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Olmedo López, en medio de la investigación que el magistrado Francisco Farfán adelanta contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle. El ministro dijo que no son muchos los detalles que pueda entregar de la diligencia reservada, pero fue enfático en que asistió al alto tribunal como un ciudadano respetuoso y que entiende sus obligaciones, por lo que estuvo desde las 8:30 de la mañana respondiendo sobre los hechos que le constan y que son materia de investigación. Finalmente, Velasco volvió a arremeter contra Olmedo López, cuestionando en que solo habla en los medios generando likes, pero calla cuando está frente a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar al ministro y cómo el señor pues dio sus declaraciones. Ministro, ¿cuál es su impresión después de la diligencia de hoy? Fui convocado por la Honorable Corte Suprema de Justicia a rendir un testimonio, o sea, hablar de hechos que me constan, frente a una investigación que hacen contra 2 aforados, 2 congresistas de la República. Como ciudadano que entiende sus obligaciones, vine, estuve puntual, respondí lo que me preguntaron tanto el señor magistrado como el Ministerio Público, como los abogados defensores de los congresistas que están investigando, y eso fue lo que hice. Después de esta diligencia, ¿con qué percepción queda usted frente al escándalo que le ha aplicado? No, es que aquí esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra. Es una diligencia en donde me preguntan sobre lo que a mí me consta frente a hechos que son materia de investigación y que pueden implicar a 2 personas que son aforados, 2 congresistas de la República. Yo dije lo que tenía que decir, la verdad, lo que me consta. Los magistrados escucharon, preguntaron, y eso fue lo que ocurrió allá adentro. ¿Y qué es lo que le consta? Entiéndeme que lo que he señalado acá adentro tiene una reserva legal. De alguna manera ya lo he venido señalando. Yo resumiría en esto, para no alargarme. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien, y pues en torno a eso, de alguna manera, se presentó esta diligencia. Ministro, ¿pero por qué Olmedo López insiste en que usted tuvo que ver con este tema de corrupción? Pregúntele a Olmedo López, que es, como lo he dicho varias veces, un león ante los medios por lo locuaz, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. Y es que realmente esto es verdad. Olmedo López salió ante los medios tradicionales como Blue Radio, como RCN, como Revista Semana, a hablar de muchos congresistas, pero al parecer no ha entregado ni una sola prueba. Entonces es muy fácil calumniar a alguien, decir que recibió plata, decir que dio la orden de entregar dineros, pero no hay nada constatado, ¿no? Entonces a Olmedo se le está cayendo el castillo de naipes y también como que están tapando a los verdaderamente culpables de todo esto. ¿Será que se aguantarán el canazo? Vamos a escuchar. ¿Usted cree que no tiene pruebas suficientes? Por todo lo que pasó, digamos, el martes se había negado a venir acá, tuvieron que conducirlo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cuando alguien es tan locuaz frente a estos micrófonos, pero calla ya, porque si lo voy a explicar con toda claridad. Cuando uno habla aquí, uno genera likes, uno genera... Pero cuando habla ya una mentira, esa mentira puede ser probada. Y al ser probada, da cárcel. Y entonces por eso son tan silenciosos en la justicia. ¿Por qué se demoró tanto en la diligencia? Porque los magistrados querían que les explicara muchas cosas, no solo de las actuaciones, sino, por ejemplo, y esto creo que no rompo el sigilo, cómo funciona el Congreso, qué trámites tiene una ley, o sea, cosas de tipo generales. Pero además, el señor magistrado muy amablemente se tomó un tiempo en señalar las garantías procesales, etcétera. Las explicó muy bien, ¿no? Fue una diligencia que comenzó relativamente a tiempo. Bueno. ¿Cómo les parecen las declaraciones del ministro Luis Fernando Velasco? Pues acá Olmedo al parecer fue instrumentalizado por la periodista de Revista Semana. Y es que en las últimas horas el señor Carlos Carrillo ha descubierto muchos entramados de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Robos que se efectuaron entre el 2018 y 2022, periodo del señor Iván Duque. Y al parecer hay 15 congresistas de la República implicados en el desfalco de 1 billón
de pesos durante el periodo de este señor Iván Duque. Escuchemos el informe. Mucha atención. Los documentos a los que los medios públicos de Colombia han tenido acceso revelan que en enero del año 2023 fue interpuesta una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en los que ya se advertían de los manejos irregulares que supuestamente estaban ocurriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la denuncia hay varios puntos muy importantes. El primero de ellos, dicen que entre el año 2018 y 2022 se pudieron haber apropiado de por lo menos 1 billón de pesos. Es decir, los hechos que conocíamos hasta el momento que están involucrados Olmedo López y Snyder Pinilla serían solo la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que en el expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los colombianos para apropiarse en beneficio propio de estos recursos. Lo más importante que también se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTBC Noticias, El Calentado y los medios públicos de Colombia es que estas denuncias además habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias en las manos y con un gran número de evidencias sobre estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación. Quiere decir que todo esto estaba advertido desde por lo menos enero del 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en marzo de ese mismo año es inadmitir la denuncia, pero en consecuencia le piden a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento una fiscal delegada anticorrupción, que investigue estos graves hechos denunciados ante esta instancia judicial. Todos estos hechos, entrevistas con el denunciante, los documentos, reacciones y un análisis completo de esto lo vamos a entregar a ustedes y a todo el país en nuestras emisiones de RTBC Noticias a lo largo del... Es increíble, señores, aquí había una previa denuncia y pues recuerden que en la fiscalía estaba el señor Francisco Barbosa y él lógicamente no iba a destapar un escándalo de corrupción que perjudicara a su amigo del alma Iván Duque, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con estos señores. Sin embargo, hay una alerta para los corruptos y es que hay una noticia donde Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo. Y es que en la mañana del viernes la fiscal Luz Adriana sostuvo esta reunión con este señor y pues la entidad ha estado bajo la lupa debido a las irregularidades supuestamente cometidas por recientes exdirectivos. De hecho, Carrillo llegó hace poco a la institución debido al escándalo de la presunta corrupción por estos 40 carrotanques en el que se habrían presentado sobrecostos que oscilan los 16.000 millones. En esa línea, la cita con Camargo fue solicitada por la nueva administración de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para hablar de las investigaciones que a nivel penal adelanta el ente acusador en contra de los exfuncionarios salpicados. Ellos dicen, los presuntos sobrecostos en el proceso de adquisición de 40 carrotanques para llevar agua a la Guajira fue uno de los temas centrales de la reunión que se cumplió en el búnker de la Fiscalía. Si bien el total de los temas que se tocaron hacen parte de una reunión privada que tuvieron, por parte de Carlos Carrillo se expresó el compromiso absoluto de la entidad para colaborar con la Fiscalía e insistió en la necesidad de que se reconozca a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos como víctima, tanto en las investigaciones como en los principios de oportunidad que se negocian con Olmedo López y Snyder Pinilla. Pero es muy raro que este señor Olmedo López pues no esté diciendo las cosas en la Corte Suprema y esté dilatando, ¿no? Y es que Olmedo López le está tomando del pelo a la Fiscalía para dilatar la declaración ante la Corte Suprema. Pese a que el esquema de seguridad llegó puntual a recoger a Olmedo al sitio convenido, el exfuncionario dilató su salida y finalmente se negó a asistir a la Corte Suprema de Justicia. Según su abogado, él no había recibido la notificación, pero se conoció la verdad, señores. Se conoció un detrás de cámaras de los días previos a la decisión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, de ordenarle a la policía que llevara a la fuerza el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos, Olmedo López, para que rindiera declaración ante el tribunal. Y es que la historia comenzó el viernes 24 de mayo en horas de la noche cuando la sección de esquemas de seguridad de la Fiscalía recibió la instrucción para trasladar a Olmedo López a rendir testimonio ante la Corte el miércoles 29 de mayo. Dicha instrucción fue comunicada a los integrantes del esquema de seguridad de Olmedo López el lunes 27 de mayo, que es el mismo día en el que uno de sus escoltas le informa directamente a López y pues contesta que hablaría con sus abogados. Un día después, el martes 28, una vez terminada la diligencia de Olmedo ante la Fiscalía buscando un acuerdo judicial, el jefe del esquema de seguridad que lo protege le volvió a comunicar que debía acudir el miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia y en esa oportunidad le muestra los documentos que sustentan la citación. López le respondió de forma descortés al jefe de su esquema de seguridad, reclamándole por supuestamente inmiscuirse en su proceso, hecho que ocurrió en presencia de dos abogados del exdirector de la unidad,
quienes posteriormente le informan al jefe de seguridad que cumplirían la orden de desplazamiento y piden que Olmedo sea recogido a las 9 de la mañana del miércoles 29 de mayo. Sin embargo, pese a que el esquema de seguridad llegó puntual a recoger a Olmedo al sitio convenido, el exfuncionario dilató su salida y finalmente se negó a asistir a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es un mentiroso, señores, y yo no sé por qué el abogado de Olmedo López también se presta para esto. Ante esta situación, los jefes de la sección de operaciones y esquemas de seguridad de la Fiscalía hicieron presencia en el sitio en el que se encontraba Olmedo López para oficializar un llamado de atención por incumplir las normas del programa de protección y para insistirle en la importancia de que cumpliera la cita de la Corte Suprema o para que justificara su inexistencia. En ese momento, los oficiales de protección de la Fiscalía le mostraron a Olmedo López la comunicación que envió la Corte Suprema de Justicia y a pesar de que él la leyó, se negó a firmarla para confirmar su recibido. Por eso no estaba la firma de este señor. El exfuncionario se comunicó en ese momento con sus abogados, quienes aseguran que ya le informaron a la Corte sobre las razones de la inasistencia de Olmedo a la diligencia y preguntaban a los funcionarios de la Fiscalía si harían conducción del testigo de la Corte, a lo que ellos respondieron que no estaba dentro de sus facultades. Finalmente, a la 1 de la tarde de ese miércoles, llega una comunicación de la Corte ordenando coordinar con la Dijín y pues este traslado de Olmedo López para la diligencia judicial, en el que guardó totalmente silencio. Entonces, des en cuenta que esta versión fue consignada por funcionarios de la Fiscalía en un informe que fue remitido al despacho del magistrado Héctor Alarcón. Entonces, ¿por qué dice el abogado de Olmedo López que pues no fueron notificados? Es bastante extraño lo que dicen acá, ¿no? Definitivamente aquí hay alguien que miente, ¿no? Pero escuchemos lo que dice Carlos Carrillo, que pues se entrevistó con la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿no? Y miren lo que dice sobre Olmedo López y cómo está dilatando. Lo primero es que en esa gira de medios, el señor Olmedo López pues está mostrando que es su estrategia de defensa. Él comparte abogado con Sneider Pinilla, son hermanos. Son además los hermanos Moreno, y esto es importante decirlo, porque uno dice, bueno, claro, cuando un criminal está buscando un abogado, en este caso yo puedo decir que Olmedo López es un criminal porque él lo ha aceptado, no estoy violando su presunción de inocencia, él mismo ha aceptado haber cometido actos criminales. Pues qué suerte encontrarse con un abogado que también es un criminal. Porque usted se refiere a el ex fiscal anticorrupción. Exactamente, el fiscal anticorrupción que fue atrapado en flagrante delito en Miami recibiendo sobornos. Entonces, pues, qué suerte tiene el señor Olmedo de encontrar un abogado que puede prestarle ese servicio a su cliente y ese nivel de comprensión de haber sido él mismo un criminal. Entonces, aquí hay una estrategia de defensa que a mí me preocupa esté dando verdades parcializadas a medias o incluso mintiendo. El principio de oportunidad, para que ese principio de oportunidad que ellos están buscando se dé, tienen que decir la verdad, colaborar, pero además devolver la plata. Es que ellos saquearon esta entidad. Ese señor que se sentaba en esta silla antes que yo, saqueó la entidad y el primer gesto de buena voluntad sería llegar con una de las tunas de plata y entregarla. Lo que pasa es que esta gente, al parecer, van a comprar el silencio, se van a aguantar el canazo de 4, 5, 6 años y después pues salen a disfrutar lo que se robaron. Lo que dice Carlos Carrillo es cierto, ¿por qué no devuelven la plata que se robaron? Ellos no solo recibieron órdenes presuntamente, sino además de esto, robaron plata. ¿Por qué no han devuelto esto? Pero eso hasta ahora no ha pasado. Y ellos extrañamente no hablan de los contratistas. Ellos hablan de congresistas, de políticos, de ministros. Siempre la respuesta del señor Olmedo López es, está en la matriz de colaboración. Pero dígame el nombre, no, está en la matriz de colaboración. Y creo que esto, pues de cierta manera lo que busca es garantizar más que el principio de oportunidad, que se mantenga la omertad, que se mantenga ese pacto de silencio que la mafia siempre ha tenido. Aquí, en esta oficina, también pasó algo muy grave durante el gobierno de Iván Duque. El escándalo de las marionetas, que es el escándalo más sonado de corrupción probada del gobierno de Duque. Porque aquí no estamos hablando de acusaciones, de chismes, de rumores. El señor Ciro Ramírez está en la cárcel, senador de la República. El exdirector de Prosperidad Social está con circular roja huyendo de la justicia. Es un prófugo que escapó del país. Y el senador Mario Castaño murió en la cárcel, considero yo, de una manera súbita, cuando iba a hablar de quiénes eran sus compinches. Entonces, ese escándalo de las marionetas pasaba por la ONG-RD. Mario Castaño tenía decenas de visitas a esta oficina. ¿Qué venía a hacer aquí Mario Castaño y cuál fue el papel de la dirección de la ONG-RD durante el gobierno de Duque en ese escándalo de las marionetas? Entonces, yo siento que aquí se está tratando, ya termino con esto, Diana, de construir un sarcófago de concreto, como en Chernobyl, alrededor de Olmedo López, para que las responsabilidades no salgan de ahí. Entonces, pues quizás Olmedo y Sneider ya están dispuestos a aguantarse el carcelazo
siempre y cuando pues puedan conservar la plata. Y creo que por eso es tan, pero tan importante, Diana, que a la unidad se le reconozca como víctima en todo esto, para que nosotros también podamos ser partícipes de ese principio de oportunidad de decir sí o no, porque es que aquí hoy sigue habiendo gente del señor Olmedo López. Bueno, tremendo esto, señores. Ustedes se dan cuenta que aquí el señor Olmedo, el señor Snyder Pinilla, pues no han presentado las pruebas, mejor dicho, contundentes. Y además que yo veo a Olmedo como muy caído del zarzo para presentar o para haber guardado pruebas contundentes contra los corruptos, ¿no? Entonces esperemos a ver, señores, pero esto cada vez se pone color de hormiga. Y otro de los escándalos que se descubre manejado por familiares de Vargas Lleras y demás es lo que pasaba con la nueva EPS. Ocultaron deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. Luego de que la Superintendencia de Salud de Luis Carlos Leal dijera en un debate de control político en el Congreso que la nueva EPS ocultó facturas que no legalizó por deudas de IPS desde el 2019, es decir, por el lado de Iván Duque, con las que acumuló deudas hasta de 5 billones de pesos, pues el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente: la bancarrota de las EPS con la codicia quieren transformarla en la bancarrota del Estado. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud, pero esta es la realidad. En la nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones de deudas, mientras hacían gastos billonarios innecesarios. Y se pregunta, ¿cómo se repara esta salud destruida por la codicia? Es lo que dice el presidente. También agregó, mientras el desfalco de la salud aumentó billonariamente, quieren tapar el hueco con el dinero público, mientras ahogan las finanzas del gobierno y hunden la reforma a la salud. La bancarrota de las EPS por la codicia quieren transformarla en la bancarrota del Estado. Esto se dio luego de que la EPS Sura solicitara al gobierno el retiro voluntario y progresivo de sus operaciones del sistema de salud. ¿Qué pasa ahorita con Sura? Que se les pide explicaciones en qué gastaron la plata que se les ha girado y qué van a decir. ¿En todos los pacientes? Pues Vargas Lleras salió a responderle al presidente y dijo: presidente Petro, es miserable que hoy, para encubrir la salida de Sura del sistema de salud, usted haga responsable de la quiebra de la misma a la familia Vargas Lleras. Él no dijo esto. Usted y su gobierno son los únicos culpables de que en el 2023 las aseguradoras perdieran 2.1 billones de pesos para un acumulado de pérdidas de 6 billones de pesos. Son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS, Sanitas, Compensar, ahora Sura y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros colapsara, el mismo camino que nos espera a 34 millones de colombianos que hoy estamos a merced de su gobierno. No tengo ni he tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud como para recibir de parte suya semejante agravio que solicito sea rectificado. ¿Cómo no, señores? ¿Cómo no, que no tiene nada que ver? Y entonces, ¿por qué ha peleado de que se hundiera la reforma a la salud? ¿Por qué niega que su hermano trabajaba en la dirección de la entidad, la nueva EPS? Eso sí, ahí sí no dicen nada, ¿no? Tremendo, colombianos, tremendo esto que se está, pues, conociendo. Pues acá dice las palabras Luis Carlos Leal de lo que encontró. Nueva EPS venía escondiendo facturas del sistema de salud desde el 2019 y tal vez desde antes. Entonces reportaban al sistema y decían: nosotros debemos a los hospitales 500.000 millones de pesos. No, son 5.5 billones de pesos. Son 5 billones de pesos que estaban escondidos debajo de la alfombra. No hay PSB. Entonces, ¿cómo no quiebran un sistema así, no? Pues vamos a ver qué pasa, señores. Gustavo después dijo: una deuda escondida de 5.5 billones de pesos implica hospitales y clínicas completamente debilitadas por una mala administración de políticos que se tomaron la nueva EPS. Tremendo, colombianos. Pues hasta acá este video, les dejamos todo este escándalo, les dejamos pues lo que ha pasado con el señor Luis Fernando Velasco. Ya rindió, estamos dando cuenta que se le está cayendo el teatro a Olmedo López y a Snyder Pinilla. Guardan silencio, no presentan realmente pues las pruebas contundentes para un principio de oportunidad. Al señor Olmedo lo llevan escoltado a rendir pues su declaración ante la Corte Suprema y se queda callado. ¿Qué podemos esperar? ¿Una ley de silencio de las mafias que siempre se han tomado del país? Increíble. Muy amables y hasta pronto.